Hoy, manejo integrado del cultivo de cacao. El cacao es una planta de origen suramericano que fue encontrada en la región de la Amazonía. Se le llamaba bebida de los dioses porque los reyes mayas crearon un brebaje con las semillas del cacao que llamaron chocola, que usaron para dar solemnidad a algunos de sus rituales sagrados. En la actualidad, la planta del cacao es sembrada en climas cálidos y húmedos. Por eso la mayor producción de cacao se encuentra en África con más del 70%, seguida por América Latina y Asia. En cuanto al mercado nacional, Colombia produjo en el último año 44.000 toneladas de cacao, siendo Santander, Norte de Santander y Tolima los departamentos que más lo producen. Para lograr una producción de cacao de calidad que compita en el mercado internacional, se debe tener un suelo fértil de amplia profundidad y de buena permeabilidad para que la planta tenga suficiente agua. De esta forma, y con los cuidados de suelo adicionales, habrá un mayor rendimiento y rentabilidad de este fruto. En Colombia se cultiva el tipo de cacao criollo, que es considerado como el más fino por su agradable sabor y exquisito aroma, cosechado en su mayoría en el departamento de Santander, que tiene aproximadamente 34.000 hectáreas sembradas con plantas de cacao. Este árbol, que crece de 6 a 10 metros de altura en terrenos blandos y climas cálidos, para que dé un mayor rendimiento, se le deben hacer los diferentes tipos de poda, que además ayudan a resolver problemas fitosanitarios del cultivo. Las 44.000 toneladas de cacao que produce Colombia anualmente son destinadas para el mercado interno, pero los cacaoteros en la actualidad están extendiendo sus cultivos para aumentar la producción y lograr llevarla al mercado internacional. Aunque no solo con extender los cultivos es suficiente para obtener un buen rendimiento del cultivo de cacao, también es necesario monitorear las plantas para evitar plagas y enfermedades que las puedan afectar. El control de plagas y enfermedades es fundamental en el cacao, porque en el caso de la moniliasis, que ha tenido un efecto devastador en Colombia, podría comprometer entre el 40 y el 100% de la producción. El beneficio del cacao son las actividades de selección y cosecha de la mazorca, fermentación, secado de las semillas y comercialización de los granos de cacao como materia prima para su posterior transformación. Veamos paso a paso cómo se realizan estos procesos. Cuando ya prácticamente ya ve que está el fruto para cortar, entonces uno va con una tijera, echa su saquito aquí al hombro y va cortando con la tijera y lo va echando al saco. Primero que todos los factores que debemos tener en cuenta para iniciar las labores de cosecha es que el agricultor haga una inspección en los lotes de cacao que posea para determinar el grado de madurez de las mazorcas que tenga en su cultivo. Hay que también tener en cuenta que las mazorcas de coloración verde tienden a madurar de amarillo. En este momento pues tenemos unas de color morado que tienden a madurar naranja. Podemos ver, esta es la coloración morada cuando están verde y aquí tienden a colorar amarillo. Cuando el cacaocultor aprecia que el cultivo está ya en esta posición, hay una incidencia llamativa en este lote, se debe empezar a cosechar. Estas labores no se deben pasar más de 8 días. Debe primero hacer el alistamiento de las herramientas, las cuales son pues básicamente una tijera podadora, ¿sí? Y debe también tener pues obviamente un canasto para poder recolectar el fruto y disponerlo en una sección que él determine en el lote donde le quede pues fácil apilonar. Para según él pueda determinar después en la clasificación las mazorcas que tengan algún daño por enfermedades o por plagas. Estas mazorcas las debe retirar porque estas mazorcas nos van a dañar la calidad en el proceso de fermentación. En la clasificación de las mazorcas es muy importante tener en cuenta el grado también de madurez. Normalmente a veces yo tiendo a seleccionar las mazorcas de más madurez para que eso me adquiera la fermentación correspondiente en el proceso. Y las que son verdes las desecho junto con las que tengan algún daño o algún, deterioro por enfermedad. Cuando el agricultor ya dispone de empezar sus labores, debe tener conocimiento básicamente de que la mazorca posee un pedúnculo, el cual él debe tratar de cortarlo en una posición a 1 centímetro para no lesionar el cojín floral. ¿Sí? Aquí debe quedar un pedúnculo, el cual me garantiza que haya una futura cosecha en este cojín floral. Otra labor que no se debe realizar, que normalmente los agricultores hacen, es torsionar, ¿sí? Es girar el cacao o arbitrariamente con una herramienta inapropiada ocasionarle una herida con una macheta o haciéndole lesión al tejido leñoso o al mismo fruto o al mismo pedúnculo. Entonces estas labores no se deben hacer, siempre deben hacerse con tijera.
De ahí hace unos sus montones. Luego de esta sencilla selección, las mazorcas deben ser apiladas y ubicadas cerca del cultivo, donde puedan partirse y amontonarse las cáscaras fácilmente, para luego hacer el compostaje. Y a lo que ya tenga cortado suficiente el montón, entonces ya viene la desengrullada, que es cortarlo, las mazorcas y sacar el fruto que va a llegar por dentro. Una vez partida la mazorca, se realiza la extracción de la semilla o almendra, utilizando con mucho cuidado los dedos de las manos para evitar que la placenta sea desprendida, pues se considera una impureza que perjudica la calidad del producto final. Entonces usted lo echa en un balde y de ahí entonces lo trae al cajón fermentador. Casi a veces toca no llenarlo demasiado porque entonces como hay que revolverlo, ahí falta hacerle digamos un arreglito al cajón para hacerle como una división para que le quede uno más fácil de hacerle la revuelta. La base del beneficio, ¿no es cierto?, o de los equipos de beneficio es la madera. La madera pues está considerada pues como un buen material para fermentar porque digamos durante el proceso de fermentación tienen que actuar microorganismos, levaduras para que suceda el proceso. Entonces nosotros hemos evaluado diferentes tipos de fermentadores. Desde el fermentador llamamos el tambor rotatorio, es un sistema que nos facilita a nosotros la remoción de la masa porque a medida que lo vamos rotando, la masa se va mezclando, ¿no es cierto? Y así hacemos una fermentación más uniforme. A medida que yo lo echo al cajón de fermentar, él va blanco. Digamos, por ahí a los 2 días, el de encima está rojizo, pero entonces el del fondo está idénticamente como usted lo echó, blanco. Entonces por eso es que toca hacerle la revuelta para que el de que está blanco entonces vaya cambiando color, se echa a poner rojito, 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 rojito hasta que da el punto de sacarlo, porque también si lo deja demasiado entonces se pone muy negro. La mazorca la cosechamos en el campo en estado de madurez fisiológica, ¿no es cierto? Estado de madurez óptima. Eso es muy importante dentro del proceso, porque a medida que va llegando a su grado de madurez se incrementan los azúcares que tiene el mucílago, que son los que posteriormente se van a fermentar, producir los alcoholes y ácido acético, que es lo que nos hace concentrar los precursores del aroma, del sabor y del color. Posteriormente que se ha sacado el grano, se extrae el grano de la mazorca. Ese grano se deposita en costales, la cáscara se deja en el campo, se traen costales acá al beneficiadero, el grano. Nosotros inicialmente lo pesamos para saber, para que el productor o nosotros sepamos cuál es la conversión de grano en baba a grano seco. El grano que se cosecha de un día tiene que ponerse a fermentar en ese día. Ya posteriormente entonces el grano pasa al fermentador, que es donde se va a realizar el proceso de la fermentación. En el fermentador lo que hacemos es que a través de los microorganismos los azúcares se empiezan a transformar en ácidos y alcoholes y eso nos ayuda a elevar la temperatura para concentrar, como les decía, las características de aroma, sabor y color en el grano. Necesita varios días de fermentación dependiendo de la variedad, pero entonces nosotros tenemos un promedio de 6 días de fermentación. También depende del clima. Entonces, cuando nosotros utilizamos este sistema de escalera, cuando el grano llega, se deposita en este cajón, ¿sí? En este cajón dura 6 días. Ahí las temperaturas alcanzan casi 50 grados centígrados. El mucílago, él tiene que desprenderse, ¿cierto?, del grano. Entonces, esto en el fondo se le dejan las ranuras suficientes para que el mucílago salgan del grano, ¿no es cierto? Si yo no le saco el mucílago, se eleva la temperatura, este mucílago se produce mucho ácido y eso me quema la almendra. Y de aquí ya sale para el secado. Estás viendo Manejo integrado del cultivo de cacao. Capítulo 3. Ya regresamos con TV Web Educativa.
Seguimos con TV Web Educativa. Luego de la fermentación de los granos, el proceso que se lleva a cabo es el secado, que se realiza con el fin de reducir la humedad y la acidez. La mejor fuente de energía para el secado es exponiendo los granos al sol, porque además es el método más económico. El secado, generalmente nosotros lo hacemos en una construcción llamada casa elba. Esta casa elba tiene la característica pues, de que el piso es de madera también, ¿no es cierto? Hay algunos secadores que los hacen en piso de cemento, pero el piso de cemento absorbe mucha temperatura y el grano se nos puede quemar. La madera no. La casa elba tiene un techo movedizo para nosotros permitir en el día darle el sol al grano de cacao y en la noche o cuando vemos que va a llover, correrla mediante unos rieles y cubrirlo. Es hecha prácticamente en 2 pisos. El espacio de abajo se aprovecha para bodegas, entonces un espacio aprovechable, ¿no es cierto? Y la parte superior pues es para secar el grano de cacao. Entonces nosotros le damos acá el secado para posteriormente hacer la tostación. En el secador todos los días tenemos que removerlo para que el grano seque también igualmente bien parejo, o sea, como voltearlo, ¿no es cierto? Para que vaya recibiendo la misma cantidad de sol, de temperatura, ¿no es cierto?, para el secado. Entonces ese es el proceso que hacemos a diario. Aquí en el secador lo podemos dejar dependiendo de la temperatura y esto nosotros decimos que más o menos son 3 días de sol, más o menos, ¿no es cierto? Entonces todos los días venimos, lo removemos, tapamos y destapamos, ¿no es cierto? Cuando está seco, nos toca hacer prácticamente una zaranda para sacarle todo el mugre y después sacarle todas las conchas que no tengan fruto porque es para vendérselo a la Federación de Cacao. Y usted sabe que entonces nosotros tenemos que llevarle allá el fruto bien seco y bien fermentado, de buen color para que ellos no nos pongan problemas y nos paguen bien el fruto. Si no, si lo llevamos mal, pues así nos pagan también más barato. Inicialmente, pues, los productores en sus fincas realizan todas las labores, las prácticas culturales para el proceso de saneamiento del cultivo, para el proceso de recolección y los procesos de fermentación y beneficio y calidad del cacao. Una vez esté ese proceso, pues los productores llegan hasta esta sede, que es la sede de la Federación en Río Negro, se recepciona en la oficina, estamos abriendo a las 6 de la mañana, ese cacao se pesa, en el peso pues se hace inmediatamente la revisión de la calidad. Si es un cacao pues, de buena calidad, vamos a tener un precio por encima del valor comercial o el valor local al que esté el cacao en ese momento. Podemos tener 100, 200 o hasta 300 pesos de prima por un cacao de buena calidad. Este aparato que tenemos acá se llama una zaranda. Este cacao estamos verificando su calidad. En este proceso se verifica la humedad, se verifica la fermentación y también pues, la limpieza que trae este producto. Ese proceso se hace a través de un paso por unas zarandas. Tenemos zarandas número 6, tenemos zarandas número 7 para limpiar el cacao. El proceso de limpieza básicamente consiste en eliminar los granos pequeños, los granos que contienen moho, algunas impurezas que vienen en el cacao pues, del proceso de secado o algo de beneficio. Bueno, en este proceso vamos a verificar la cantidad de grano mohoso que viene, vamos a verificar la fermentación, el secado y las impurezas. Para hacer este proceso, lo que hacemos es abrir un grano para ver qué cantidad de fermentación tiene, el nivel de fermentación que tiene. Entonces, en este momento vemos un grano pues, que le falta fermentación, hacemos algún muestreo en toda la plataforma para verificar el grado, sobre todo de fermentación y secado. Entonces, vemos que son granos que le ha hecho falta mucha fermentación. Muy seguramente el productor lo hizo en un costal de fique o ni siquiera le dio 1 o 2 días de fermentación, entonces el cacao realmente no cumple los requisitos y por eso pues tenemos que pasarlo como cacao corriente. También podemos ver los granos que han sido afectados en el cultivo, ya sea por alguna enfermedad como monilia, que hayan sido afectados por plagas también. Estos granos pues son granos de baja calidad que nos van a dañar pues, la presentación final. En este caso tenemos un grano que ha sido germinado. Este grano germinado es un grano que no debe estar en una producción tipo exportación porque es un grano que va a tener mohos a futuro.
eso nos va a dañar la calidad también. Bueno, en este caso tenemos una muestra de granos con moho externo, se presenta posteriormente a la fermentación, hubo una mala fermentación y al igual hubo un mal secado. Esto sucede pues cuando el cacao inicialmente se saca al proceso de secado y no se hace un volteo permanente. Igual cuando hay lluvia en la zona también se puede presentar este tipo de moho externo. En ese momento estamos viendo que este cacao pues es un cacao que no reúne las condiciones de fermentación adecuada, pues en el color se ve, en su textura se ve y también pues tiene mezcla de granos enfermos, de granos que se dañaron en el cultivo y el productor los mezcló acá. En este momento este cacao es un cacao corriente, es un cacao que no nos sirve para la industria chocolatera fina, no podemos exportarlo, así que lo vamos a pasar a cacao corriente y ese se oferta acá en el municipio o en la localidad. Bueno, este cacao que nos acaba de llegar es un cacao de una finca que ha tenido pues, la asistencia técnica de la Federación. El productor es juicioso, hace sus prácticas culturales y hace un adecuado proceso de beneficio. En este caso vemos un grano de mejor color, de mejor tamaño y es un grano que es un grano suelto, un grano que cruje, es decir, que tiene un buen proceso de fermentación y también de secado. En este caso, este cacao es un cacao que solamente lo pasamos por la zaranda para hacer la limpieza. La limpieza es extraer pues, las impurezas que trae y extraer de pronto alguna pasilla que viene, pero realmente es muy escasa. Estos granos podemos ver su tamaño, son granos de un tamaño superior a 1.2, 1.5 gramos, son granos excelentes para exportación. Tiene un color más caramelo, un color agradable, un aroma ideal para la industria y lo importante es que tiene una adecuada fermentación. Entonces cuando hacemos un proceso de corte, una prueba de corte de este grano, vemos la calidad del cacao que tenemos. Entonces podemos ver un grano arriñonado, un grano pues con suficientes aberturas y un color adecuado, es decir que tiene un proceso de fermentación por encima del 60%. Es un grano de muy buena calidad. Este cacao, posteriormente que se hace la limpieza, se selecciona, se organiza en una pila para hacer la combinación con los demás materiales y posteriormente se empaca en sacos tipo exportación y se almacena hasta que tengamos pues, cierta cantidad adecuada para enviar a la industria. Estamos acopiando alrededor de 10 toneladas mensuales en esta sede. Ese cacao se está enviando para Europa, estamos haciendo una exportación, por eso pues estamos tratando de que los productores traigan cacao de buena calidad para hacer un proceso de exportación de la mejor manera. Una vez se revise la calidad y se pese, ese cacao se reempaca para verificar la calidad de todo el producto que viene en el saco. Una vez se haga la verificación, entonces se hace el proceso de pago a los productores pues, por la traída de su producto. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. No solo para obtener deliciosos chocolates, sino manteca de cacao, jabones y cosméticos, las empresas procesadoras de cacao transforman los granos secos de la siguiente forma. La importancia en transformar los granos de cacao radica en que en Colombia y específicamente en Santander hay una gran cantidad de productores. Producimos cerca del 50% de la producción nacional, pero en contra de esto no hay una sola empresa que transforme granos de cacao en chocolates finos. Por eso estamos queriendo incentivar a los cultivadores a que se asocien, a que por medio de cooperativas monten plantas de transformación donde puedan generarle valor agregado al producto y con eso tener mayores ganancias y mayores recursos para sus familias. En esta planta piloto, que es una escuela de transformación, lo que hacemos básicamente es recibir el grano seco de cacao, que por lo general proviene de nuestra sede de Aguascalientes en el Playón, o en otros casos de algunas empresas que quieran hacer maquilas o desarrollo de productos en nuestra planta. Lo recibimos y lo que hacemos primero que todo es el pesaje, ¿sí?
para verificar cuánto llegó a la planta. Acto seguido, verificamos la calidad del grano. Entonces lo que hacemos allí es verificar por medio de una prueba de corte el grado del beneficio. Lo otro que hacemos es una prueba de humedad. La humedad, de acuerdo a la norma, es importante para el grano seco, debe estar entre 5 al 7% de humedad. Ya verificando la calidad del grano, entonces ya podemos dar un parte de aceptación o rechazo del mismo. Entonces, si decidimos aceptar el grano debido a su buena calidad, procedemos con la etapa 1 del proceso, que es la clasificación. Entonces el equipo clasifica el grano en 3 tamaños: grande, mediano y pequeño. Y lo otro que hace es limpiar el grano. A veces, por el método de secado que se utiliza en las fincas, llega aparte del grano de cacao, llegan granos de maíz, de café, de frijol y otros residuos de plantas que son indeseables para el proceso. En el tostión o tostado lo que hacemos es, por medio de temperaturas que rodean los 150 grados centígrados, cambiarle las características al producto, mejorárselas, bajarle la humedad y ya darle el aroma, el sabor y el color final del producto. Fuera de eso, aflojar la cascarilla para en el siguiente proceso poder eliminarla. Entonces, después de eso, el grano se va por una banda y pasa al equipo conocido como descascarilladora o trilladora. Allí el equipo lo que hace es partir el grano por medio de rodillos y por medio de ventiladores él separa la cascarilla de lo que es la parte interna del grano, conocida como almendra o nibs en la industria chocolatera. Esos nibs van a ir a parar a una tolva báscula, hago el pesaje y puedo determinar el rendimiento hasta allí, o sea, la merma. Entonces allí ya podemos decir que ha terminado la parte inicial del proceso, que es la adecuación del grano hasta obtener esos nibs, que son el insumo principal para pasar a la parte 2 de la planta, donde voy a desarrollar la molienda de los nibs. Cuando yo hago la molienda de los nibs por medio de un molino de pines, lo que hago básicamente es reducir la partícula. Y entonces voy a bajar la partícula desde unos 0.5 centímetros hasta ya tamaños que son de micras en esta pasta o licor de cacao. Vale la pena decir que es conocido como licor el producto, no porque tenga ningún tipo de fermentación o de alcohol, sino por su apariencia líquida. Al ser fundida la grasa que tiene, entonces esta grasa se funde por las grandes revoluciones del equipo y sale una pasta líquida conocida como licor o pasta de cacao, que ya es el insumo principal para obtener chocolates de mesa, coberturas o para transformarlo en productos como la manteca de cacao o la cocoa. La planta de cacao es capaz de producir flores y frutos a lo largo del año. Estos frutos deben ser recolectados en el momento justo, porque si se pasa el tiempo de cosecha, afectaría el sabor y el aroma de las semillas, que luego de ser desgranadas, hay que darle entre 5 y 6 días en el proceso de fermentación. Y para culminar el proceso de transformación primaria del cacao, se deben secar los granos antes de ser seleccionados, empacados y comercializados. Si se realiza una buena labor desde la siembra y el cuidado de este fruto, se logrará un mayor rendimiento, porque la industria chocolatera, que es de clase mundial, exige granos grandes, de buen color, textura, aroma y sabor, que les garantice el éxito en la venta de sus productos. Acabas de ver Manejo integrado del cultivo de cacao. Capítulo 4.